tardando en arrancar. Buenos días a todos, buenos días a todas a este seminario de Ciencias Políticas y Movimientos Sociales en la Interculturalidad del Centro de Investigaciones y Estudios Transmodernos, el Frente Popular Francisco Villa y el Pueblo Xararuta. Estamos en las sesiones de exposición de trabajos. En esta ocasión ya es la exposición cuarta, me parece, cuarta, con Pedro Vega en la Amazonia, y vamos a darle el tiempo para su exposición y la discusión de su tema de titulación, y va a iniciar con un canto del himno Shuar. Entonces le damos la palabra ahora sí, Pedro Vega, si quieres exponernos, adelante. Bueno, doctor, muy buenos días, y los compañeros de México y las compañeras y compañeros del Ecuador, de Morón de Santiago, y las compañeras. Voy a comenzar la exposición de mi tesis. Yo me llamo Pedro Roberto Vega Mamasa, de la comunidad Ayancas de Limón Indanza. Y ahora, antes de iniciar, voy a poner una música nacional del Ecuador en idioma Shuar, himno nacional del Ecuador. Y nungi Nambursamon Nuna Pusataje, Anduktarum Yatsuchi. No se escucha, Pedro. Súbele todo el volumen a ver si la escuchamos, porque Todo. está todo. Ahí te vas a proponer, usted sabe la instrucción, termina eso, mucho más peso. No se escucha, compañero. Pues fue un poquito un acto de fe, porque apenas se escucha. A veces pasa eso con los audios de video, que al reproducirlos en estos sistemas de sala,
se oyen muy bajitos y hay que hacer algo para... Pero bueno, ya entendemos que está el himno en Shuar, se escuchaba un poquitito en algún momento. Y bueno, pues lo damos por presentado. Adelante, Pedro. Si continúas con la exposición. Me tocaba. Introducción. Introducción. ¿Vas a pasar otro material? Sí. Sí, Si doctor. vas a pasar otro material, Sí. tienes que retirar la anterior presentación y Ya. pasar a la siguiente. Ya. Sube volumen, sube más. Si quieres quitar esa presentación y seleccionas la que vas a presentar. Selección y quitan eso. Siguiente puesta. Me preguntan si están bien. ¿Están bien? Están bien. Bueno, doctor, voy a hacer la defensa de la política de los pueblos originarios del Ecuador, lo que la Constitución de la República del Ecuador nos ha dado y los derechos, los mismos derechos que tenemos, tanto los hermanos mestizos y las comunidades indígenas. Muy bien. ¿Vas a presentar un PowerPoint o no? Sí. Sí. Sí, ok. Entonces, quita esa pantalla y te vuelves a meter al cuadrito y seleccionas la pantalla donde vas a exponer. Quítale esa de la anterior. La cierras esa, vuelves a abrir la pantalla con la flechita y seleccionas la presentación nueva. Pero esta pantalla quítala. Eso. Ya, ahí sí. PowerPoint. Ya, ahí veo. Está bien. Como decía, la Constitución de la República nos da los derechos, los mismos derechos como ciudadano ecuatoriano establecido en nuestro territorio nacional del Ecuador, donde dice el artículo 1, el Estado ecuatoriano reconoce y nos protege la existencia de las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, como pueblos originarios, garantizándonos los mismos derechos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, plurinacional e intercultural, los tratados, pactos y convenios internacionales y otras normas de aceptación universal, así como las leyes de la República para asegurar su participación activa en la vida de la nación ecuatoriana, la preservación de sus culturas, el ejercicio libre determinación de sus asuntos internos y las condiciones que los hacen posibles. Artículo 2. Lo relacionado con las comunas comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas se rige por lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, en los tratados, pactos y convenios internacionales, validándose suscritos y ratificados por la República, así como por la establecido en la presente ley, cuya aplicación no limitará otros derechos garantizados a estos pueblos y comunidades en normas diferentes a estas serán de aplicación preferente aquellas normas que vean más favorable a los pueblos y comunidades indígenas del Ecuador. Artículo 1. A los efectos legales correspondientes se entiende por Estado, nación plurinacional e interculturalidad
es una forma de organización política que se caracteriza por tener un territorio claramente limitado, una población relativamente constante y un gobierno. Si no cumple con estos requisitos, no se considerará el Estado-nación como es nuestro Ecuador. Naciones originarias. Somos los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distinguen de otros sectores de la colectividad nacional y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones, por una legislación especial. Nacionalidades indígenas es un conjunto de pueblos milenarios anteriores y constitutivos del Estado ecuatoriano, que se autoestimen como tales fenómenos, una identidad histórica, idioma y cultura comunes, que vivimos en un territorio determinado mediante sus instituciones y formas tradicionales de organización social, económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad. Pueblos indígenas. Somos un grupo humano descendiente de los pueblos originarios que habitamos en el espacio geográfico que corresponde al territorio nacional, de conformidad con la Constitución de la República del Ecuador y las leyes, que se reconocen a sí mismos como tales por tener uno o algunos de los siguientes elementos: identidades étnicos, tierras, instituciones sociales, económicos, política cultural y sistema de justicia propios que nos distinguen de otros sectores de la sociedad nacional y que estás determinados a preservar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras. Indígena es toda persona descendiente de un pueblo originario que habitamos en el espacio geográfico señalado en el numeral 1 del presente artículo y que mantenemos la identidad cultural, social y económica de su pueblo o comunidad. Se reconoce a sí mismo como tal y es reconocido por su pueblo y comunidad, aunque adopte elementos de otras culturas. Tierras indígenas son aquellos en los cuales los pueblos y comunidades indígenas, de manera individual o colectiva, ejercemos nuestros derechos originarios que hemos desarrollado tradicional y ancestral. La vida física, cultural, espiritual, social, económica y política comprenden los espacios terrestres, las áreas de cultivo, caza, pesca, recolección, pastoreo, asentamientos, caminos tradicionales, lugares sagrados e históricos y otras áreas que hayan ocupado ancestral. Hábitat indígena es el conjunto de elementos físicos, químicos y biológicos y socioculturales que constituyen el entorno en el cual los pueblos y comunidades indígenas se desenvuelven y permiten el desarrollo de sus formas tradicionales de vida. Comprende el suelo, el agua, el aire, la flora, la fauna y en general todos aquellos recursos materiales e inmateriales necesarios para garantizar la vida y desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.
Organización propia consiste en la forma de organización y estructura política, social que cada pueblo, comunidad indígena se da a sí mismo, de acuerdo con sus necesidades y expectativas y según sus tradiciones y costumbres y que no son iguales a las organizaciones sociales. Instituciones propias son aquellas instancias que formamos parte de la organización propia de los pueblos y comunidades indígenas, las cuales, por su carácter tradicional, dentro de estos pueblos, comunidades, somos representativos del colectivo, como por ejemplo la familia, la forma tradicional de gobierno y sus consejos como instrumentos del gobierno autónomo. Autoridades legítimas, nos consideramos autoridades legítimas a las personas o instancias colectivas que uno o varios pueblos o comunidades indígenas designen o establezcan de acuerdo con su organización social, económica y política, y para las funciones que dichos pueblos o comunidades definan de acuerdo con su costumbre, tradiciones. Ancestralidad es vínculo cultural por derecho de los antepasados. Equivale a la herencia histórica que se transfiere de generación en generación en los pueblos y comunidades indígenas. La tradicionalidad consiste en las formas o prácticas de usos y ocupación de tierras que corresponde a las personas, culturas propias de cada pueblo y comunidad indígena, sin que se requiera una continuidad en el tiempo o en el espacio, y respecto a sus posibilidades innovadoras. Integridad cultural es conjunto armónico de todas las creencias, costumbres, modos de conducta, valores y toda manifestación social, familiar, espiritual, económica y política de los pueblos, comunidades indígenas que le permitan identificarse a sí mismos y diferenciarse entre sí y de los demás. Todos estos elementos son transmitidos de generación en generación y preservan en carácter colectivo. Propiedad colectiva indígena es el derecho de cada pueblo y comunidad indígena de usar, gozar, disfrutar y administrar un bien material o inmaterial cuya titularidad pertenece de formas absolutas e indivisibles a todos y cada uno de sus miembros, a los fines de preservar y desarrollar la integridad física y cultural de los presentes y futuras generaciones. Además, tenemos prácticas económicas tradicionales, que nos consideran prácticas económicas tradicionales aquellas realidades por las cuales y comunidades indígenas dentro de su hábitat y tierras de acuerdo con sus necesidades y sus patrones culturales propios, que comprenden sus técnicas y procedimientos de productos, distribución y consumo de bienes y servicios, sus formas de cultivo, cría, caza, pesca, elaboración de productos, aprovechamiento de recursos culturales, naturales y productos forestales, con fines alimentarios, farmacéuticos y como materia prima para la fabricación de viviendas, embarcaciones, implementos, enseres, utilitarios, ornamentales y rituales, así como sus formas tradicionales e intercambio entre e intercomunitario de bienes y servicios. La innovación en las prácticas económicas en los pueblos y comunidades indígenas no afectan el carácter tradicional de las mismas. Artículo 4.
La presente ley tiene por objeto establecer los principios y bases. Primero, promover los principios de una sociedad democrática, participativa, protagónica, multiétnica, pluricultural y multilingüe, en un estado de justicia y descentralizado. 2. Desarrollar los derechos de las nacionalidades, los pueblos y comunidades indígenas, reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador, en las leyes, convenios y pactos y tratados válidamente suscritos y ratificados por la República del Ecuador. 3. Proteger las formas de vida y el desarrollo con identidad de las nacionalidades, los pueblos y comunidades indígenas, con fundamentos en sus culturas e idiomas. 4. Establecer los mecanismos de relación entre las nacionalidades, los pueblos y comunidades indígenas con los órganos de poder público y con otros sectores de la colectividad nacional. 5. Garantizar el ejercicio de los derechos colectivos e individuales de las nacionalidades, los pueblos, comunidades indígenas y de sus miembros. 6. Prevenir los conflictos sociales y a través de la gestión pública con enfoque intercultural y el desarrollo del diálogo temprano. Artículo 5. Las nacionalidades y los pueblos, comunidades indígenas tenemos el derecho a decidir y asumir de modo autónomo el control de las propias instituciones y formas de vida, sus prácticas económicas, su identidad, cultura, derecho, usos y costumbres, educación, salud, cosmovisión, protección de sus conocimientos tradicionales, uso, protección y defensa de su hábitat y tierra y en general de la gestión cotidiana de su vida comunitaria dentro de sus tierras para mantener y fortalecer su identidad cultural. Los pueblos y comunidades indígenas tenemos el derecho de participar en la administración, conservación y utilización del ambiente y de los recursos naturales existentes en su hábitat y tierras. El artículo 6. El Estado promoverá y desarrollará acciones coordinadas y sistemáticas que garanticen la participación efectiva de los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas en los asuntos nacionales, regionales y locales. Los pueblos y comunidades indígenas participarán directamente o a través de sus organizaciones de representación en la formulación de la política pública dirigidas a estos pueblos y comunidades o de cualquier otra política pública que pueda afectarles directa o indirectamente. En todo caso, deberá tomarse en cuenta la organización propia y autoridad legítima de cada pueblo o comunidad participante como expresión de su uso y costumbres. Artículo 7. Todo gobierno democrático de elección popular constará en su gabinete ministerial por lo menos con 3 ministros de ascendencia indígena que el presidente de la República escoja de la tema de candidatos propuestos por las nacionalidades y pueblos indígenas. Artículo 8. Se reconoce la personalidad jurídica de las nacionalidades, los pueblos y comunidades indígenas a los fines del ejercicio de los derechos indígenas previstos en la Constitución del Ecuador, los tratados, pactos y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República
que no será igual a las organizaciones sociales de carácter clasista y demás leyes. Su representación será determinada por las nacionalidades, los pueblos y comunidades indígenas, según sus tradiciones, usos y costumbres, atendiendo a su organización propia, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y la ley. Artículo 9. Los ciudadanos indígenas que habitan en zonas urbanas tienen los mismos derechos que los indígenas que habitan en su hábitat y tierras, en tanto correspondan, los indígenas podrán solicitar ante las autoridades competentes atención para recibir educación intercultural bilingüe, servicio de salud adecuado, créditos, constitución de cooperativas y empresas y acceso a actividades de promoción cultural, debiendo el Estado brindar el apoyo necesario y suficiente para garantizar estos derechos. Artículo 10. Aquí teníamos que poner música, lo que no es eso. No es de militar. Artículo 10. Con el fin de facilitar el cumplimiento de lo establecido en esta ley, el Estado implementará programas de formación y capacitación de los funcionarios públicos, civiles o militares que laboren en hábitat y tierras indígenas, en actividades o instituciones relacionadas con las nacionalidades, los pueblos y comunidades indígenas, para el conocimiento y respeto de sus derechos, culturas y usos, costumbres. Toda persona natural o jurídica de carácter privado que desarrolle o pretenda desarrollar su actividad en hábitat y tierras indígenas estará sujeta a la obligación de formación y capacitación de sus trabajadores en materia indígena. Ahí ponga ese. De los militares. Al soldado nativo, aprovechando sus propias capacidades y habilidades técnicas, de tener un combatiente capaz de cumplir misiones especiales. Y justamente hace algunos días ingresaron a esta escuela de formación, jóvenes con aspiraciones y expectativas, porque tengo unidades, Guana, Lecoya, Saraguro y Quito. Este es el aspirante Jonathan Quinte, de Yacuambi, provincia de Zamora Chinchiza. ¿Por qué decidió ser militar? Yo decidí ser militar porque desde pequeño tenía inspiración a tomar parte del ejército. Pero gracias a la escuela ahí es que me sacó, gracias a los de mis padres que hicieron para yo estar aquí. Me siento muy orgulloso de querer representar mi pueblo indígena y Quito, Saraguro. Bueno, este video he puesto para hasta dónde hemos avanzado los indígenas Shuar, Achuar, Secoya, dentro de las Fuerzas Armadas. El Estado ecuatoriano reconoce a los Shuaras indígenas reconocidos con mismo derecho, y por eso tenemos un ejército, comando IBIA, que actualmente llama Arutam, netamente indígena Shuar, Achuar, Secoya. Entonces, ese es nuestro propósito que he puesto este video, hasta dónde hemos avanzado, igual a los hermanos mestizos, que la ley de la Constitución de la República nos ampara, y a veces no somos, esa ley desconocemos. Entonces estoy abriendo la mente de los hermanos indígenas del Ecuador, especialmente los Shuar, para que sepamos que hasta dónde hemos llegado.
Estamos igual ante las leyes que nos amparan en la República de Ecuador. Quítame el hijo. ¿Se les fue la señal? Ya. En la parroquia Shell, en la provincia de Pastaza, la escuela de Indias forma al soldado nativo, aprovechando sus propias capacidades y habilidades éticas. Un combatiente capaz de cumplir misiones especiales. Justamente hace algunos días ingresaron a esta escuela de formación jóvenes con aspiraciones y expectativas, porque tengan una Juan, Secoya, Saraguro y Ticua. Este es el aspirante Jonathan Ticua, de Yacuambi, provincia de Zamora Chinchiza. Cuéntenos, ¿por qué decidió ser militar? Yo decidí ser militar porque desde pequeño tenía esa aspiración de más parte del ejército. Hoy, gracias a la escuela ahí es que me sacó. Gracias a mis padres que hicieron para ayudar. Y que como una religiosa te querían, porque no me escuchas a la luz. Yo, Pachani, vive de que nos va a hacer. Él es el aspirante Krelin Tiahuaque, de Chuchupingui, provincia de Sucumbíos. Cuéntenos, ¿cómo era su vida antes de ingresar a la escuela de Indias? Bueno, yo vengo de la comunidad San Pablo, de la Nacional Secoya, y primeramente acabé el colegio e ingresé inmediatamente al servicio militar voluntario, y ahí descubrí que mi vocación era pertenecer a la patria, y estoy aquí por eso en la escuela de Ibia para ser soldado nativo de Ibias. Provenientes de varios sectores de la Amazonía, 60 nuevos aspirantes de varias nacionalidades indígenas inician su proceso de formación. Acompañado de sus orgullosos padres, los 46 aspirantes de la nacionalidad quichua, 12 shuar, un secoya y un saraguro, presenciaron su primera ceremonia militar de ingreso a las filas del ejército. Haciendo un llamado a los jóvenes para que ellos también sigan esta magnífica carrera que no es tan fácil, pero nunca es imposible. Aspirante de Santiago Chamico, ¿cuáles son sus expectativas al haber ingresado a la escuela de Indias? Vengo cargado de sueños y aspiraciones, siguiendo el ejemplo de mi hermano, para que mis padres sientan el orgullo de su hijo y de llevar puesto el uniforme. Tumasante, Shuarazar, Kakara, Mahazar, Ibia, Inunkira, Yambrukin, Ecuador. Durante 2 años, la Escuela de Indias Coronel Gonzalo Barragán nos formará en el aspecto táctico-militar, técnico-pedagógico, humanístico y cultural, para que al finalizar su formación como aspirantes se conviertan en soldados con todas las competencias para cumplir con las misiones asignadas por el ejército. ¡Pare! 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 Aspirante Vargas, ¿cuál es su objetivo en la escuela de Indias? Mi objetivo en la escuela de Ibia es superarme cada día más y ser parte de esta hermosa escuela militar Ibia, donde se forma el soldado nativo, que gracias a mis padres, al esfuerzo de ellos, estoy muy feliz y orgulloso de vestir este uniforme que llevo adelante con el apellido, y estamos listos para servir a la patria. Suamanchi, Ecuador, Ibia. Nuestra institución tiene en sus filas a 2.043 soldados indígenas, 122 montubios, 1.777 afroecuatorianos y 20.875 mestizos. El ejército ecuatoriano es una institución influyente, esencia pura de la identidad nacional. Llevamos el mismo uniforme y en nuestro brazo la bandera tricolor.
Tenemos un ideal en común, la defensa y soberanía nacional. Desde la Shell despedimos su segmento Ejército en Acción. Síguenos en nuestras redes sociales y dale like. Sí, ese ya leí. Artículo 10 ya leí. Ya. Bueno, después de haber pasado este video que nos da identidad y el avance que hemos tenido los indígenas amazónicos por nuestra bravura y jerarquía, por lo tanto, los raíces que nos da la sangre, siempre nuestras costumbres, hemos mantenido, por eso el ejército ecuatoriano ha acogido la identificación de los nativos por su bravura, por su coraje. Voy a leer el artículo 11. Toda actividad susceptible de afectar directa o indirectamente a los pueblos y comunidades indígenas deberá ser consultado con los pueblos y comunidades indígenas involucrados. La consulta será de buena fe, tomando en cuenta los idiomas y la espiritualidad, respetando la organización propia, las autoridades legítimas y los sistemas de comunicación e información de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas involucrados conforme al procedimiento establecido en esta ley. Toda actividad de aprovechamiento de recursos naturales y cualquier tipo de proyecto de desarrollo a ejecutarse en hábitat y tierras indígenas estará sujeta al procedimiento de información y consulta previa conforme a la presente ley. Artículo 12. Se prohíbe la ejecución de actividades en el hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas que afectan grave o irreparablemente la integridad cultural, social, económica, ambiental o de cualquier otra índole de dichos pueblos o comunidades. El artículo 15. Las nacionalidades, los pueblos y comunidades indígenas involucrados deberán fijar reuniones con los proponentes del proyecto a los fines de aclarar dudas sobre el contenido o alcance del mismo o de las actividades propuestas, así como para preservar las observaciones y modificaciones correspondientes. Estas reuniones deberán ser anteriores a las concesiones objeto del proyecto y podrán ser asistidos técnica y jurídicamente por representante ante rector de la política indígena del país o otro órgano del Estado, de igual manera que por las organizaciones indígenas locales, regionales o nacionales. En las reuniones prohibidas podrán participar libremente los miembros del pueblo o comunidad indígena involucrado. El artículo 16. Las asambleas que se refiere deberán efectuarse conforme a los usos y costumbres de cada uno de los pueblos o comunidades indígenas involucrados en aquellos casos en que el proyecto deba ser aprobado por dos o más comunidades indígenas. Estas podrán tomar la decisión conjunta o separadamente, no pudiéndose en ningún caso obligar a los pueblos, a comunidades indígenas a implementar mecanismos de toma de decisiones distintas a los propios. Los representantes de este rector de la política indígena del país, así como de las organizaciones indígenas locales, regionales o nacionales, a solicitud de la comunidad indígena involucrada, podrán apoyar logísticamente la realización de estas asambleas,
pero en ningún caso podrán tener injerencia en la toma de decisiones. Los proponentes del proyecto solo podrán estar presentes en las asambleas, si así lo acordare previamente la comunidad indígena respectiva. El artículo 20. El Estado reconoce y garantiza a las nacionalidades, los pueblos y comunidades indígenas su hábitat y derecho originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan, así como la propiedad colectiva de las mismas, las cuales son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Las tierras de los pueblos y comunidades indígenas son inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles. Capítulo 2 del hábitat y las tierras indígenas en aspectos geográficos fronterizos de la protección entre los conflictos entre zonas fronterizas. El artículo 21. El Estado garantiza a los pueblos y comunidades indígenas la protección y seguridad debido en el hábitat y tierra de los pueblos, comunidades indígenas, en los espacios fronterizos y preservando la integridad del territorio, la soberanía, la inseguridad, la defensa, la identidad nacional, la diversidad y el ambiente, de acuerdo con el desarrollo cultural, económica, social e integral. Vargas. No es eso. Del Vargas. Vargas está con pluma. Allá, recuerden un poquito más. Borre volumen sube. Es importante Ahí. recalcar algunos puntos importantes. Señor presidente, se han violado muchos derechos humanos, no el artículo 98 de la Constitución, sobre el derecho a la resistencia. Yo creo que eso tenemos que analizar también, ¿no? Hemos propuesto una agenda de diálogo al gobierno nacional bajo los siguientes puntos, ¿no? O sea, ha habido un proceso importante. Pedimos, ¿no? Sí sabemos de que hay problemas fiscales. Por ello pedimos se conforme una auditoría de los costos que le signifiquen al país la ley de fomento productivo, su respectiva reforma por parte de la Asamblea Nacional. Pedimos a la Corte Constitucional que ejerza el respectivo control de constitucionalidad a todas las medidas económicas y las leyes que el presidente pretenda llevar adelante. Pedimos que el gobierno nacional transparente los acuerdos, señor presidente, los acuerdos a los que llegó con el Fondo Monetario Internacional. También, señor presidente, ha habido una convulsión social, entendemos, y el irrespeto a los derechos humanos, la violencia desmedida contra el pueblo y el terrorismo de Estado se representa, ¿no? O sea, yo creo que aquí sus ministros no midieron, nunca analizaron para tomar decisiones, como es la ministra hoy Interior y ahora de Gobierno, y su ministro de Defensa. Así es que, si en verdad queremos paz, señor presidente, es un pedido no del movimiento indígena. Hoy no estamos hablando con el movimiento indígena, señor presidente.
La CONAIE se ha construido y se ha hecho ver de que la CONAIE busca construir un verdadero Estado plurinacional, y por eso estamos entre todas las organizaciones sociales. Como un gesto de paz social al país pedimos, señor presidente, esperamos no estar fuera de la decisión tuya, pedimos su inmediata separación de estos dos ministros. Creo también, señor presidente, es verdad que sí, ahí está la educación intercultural. Sus ministros nunca han medido los procesos que tienen que avanzar. Hoy, la educación intercultural bilingüe, de lo que acaba de manifestar, no hemos avanzado ni mínimo. Todavía se sigue manipulando desde el Estado ecuatoriano, señor presidente. Todavía no tenemos autonomía, como habíamos hablado, señor presidente. Usted dijo públicamente, aquí les entrego mediante el decreto 445, está en sus manos, hermanos de los pueblos y nacionalidades, pero todavía está en manos de la actual ministra y de los viceministros. Todavía no se ha avanzado en tema de educación superior, la universidad. Eso quiere decir, con esto termino, eso quiere decir que tiene ministros que no tienen voluntad política. 2 años de diálogo, señor ministro. 1 año teníamos medio acercamiento, 2018. Todo este 2019 no hemos dialogado, ni hemos tenido acercamiento, ni reuniones de trabajo para avanzar el diálogo con ninguno de los ministros, señor presidente. Tiene ministros vagos que no hacen nada por la patria y le hacen quedar mal, señor presidente. Conclusión, así son. Sí. Nunca contestan los celulares. Y hoy en este evento importante, ahí sí cada minuto, cada segundo, cada 10 segundos hemos tenido llamadas. Y lo conocen. Y a los que he dicho están aquí. Eso ha sido uno de los problemas, señor presidente. 2 años de diálogo. No hemos avanzado. UNASUR, no hemos avanzado ni 1 milímetro. Los ministros han dicho, no sé, que el presidente creo que se emocionó y dijo esto, y así es que no sé, queda en las manos del presidente. Así lo han dicho, señor presidente, y le digo aquí en la cadena nacional. Y el pueblo ecuatoriano está escuchando. El pueblo ecuatoriano está escuchando, señor presidente. Señor presidente. Es por eso, creo que es importante decirnos y decir la verdad. Lo que siente el pueblo, porque también tengo atrás un pueblo que también me presiona. ¿Qué están dialogando? ¿Qué está haciendo? ¿Qué mismo están dando? ¿Cuánto? Para hablar yo. Bueno, en conclusión, la Constitución de la República que nos da los derechos, los mismos derechos, las leyes que nos amparan dentro de la política ecuatoriana. He puesto algunos videos como ejemplos hasta dónde hemos avanzado más que todos los shuar, tanto en la política militar, habemos shuar que ahora, de lo que antes éramos cortadores de cabeza, la raza más temida, hasta nos nombraron salvajes, y somos nosotros, descendientes de esa raza que nos vibran los héroes, guerreros. Mi padre, Antoas, era guerrero, cortador de cabeza. Yo vengo de esa sangre. Y ahora nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, dejamos esa como una historia. Ahora
Con estas leyes que nos amparan, hemos llegado muchos shuaras a ocupar grandes funcionarios públicos, militares, alcaldes, jueces, doctores, fiscales. Lo único que no hemos llegado a ser presidente de la República. Nosotros los shuaras, cuando es de reclamar nuestros derechos, no nos tiemblan los pies. Y si es de decir, decimos lo que debe ser, les decimos. Así como el señor Vargas Shuar, anterior presidente de la CONAIE, y se le dijo en la frente, a la cara, al señor presidente de la República, porque él no violaba las leyes y le violaba los derechos constitucionales que nos amparan. Con mentiras, con engaños, hicimos derogar decreto 883. Pero después, en tiempo de pandemia, este gobierno mismo nos traicionó la subida de gasolina. Bueno, esa es mi conclusión. Compañeros, ustedes opinan y me darán mis errores. Bueno, estoy dispuesto a escuchar los comentarios de algunos de los compañeros y compañeras. Aquí termino mi tesis. Gracias, doctor. Gracias, Pedro. Mira, en varias ocasiones ya durante estos meses yo voy a tener que estar como atendiendo algunos asuntos, entonces me voy a tomar la prerrogativa en algunos casos de comentar primero como hicimos el sábado y también lo voy a hacer ahora para atender algunos temas, ¿no?, que tengo pendientes. Pedro, queda pendiente entonces el envío, ¿no?, del trabajo escrito para poder hacer la revisión más puntual. Te comento de entrada, ¿no? Es muy importante el título porque el título va a reflejar pues el objeto central de tu trabajo que expones y tener claridad en la estructura. Yo le veo dos posibilidades de estructura, ¿sí? Una sería más o menos como expusiste ahorita para compartir, es decir, el hacer un seguimiento de cómo está presentada la situación del pueblo shuar y de los pueblos en la Constitución, ¿no? Sería un poquito así como lo expusiste, la base estructural, los pueblos originarios en la Constitución ecuatoriana vigente, el discurso, digamos, de Correa sobre estos asuntos, el tema, sí, de los artículos, pero un poco también la estructura interna, ¿no? Destacando los militares que se están formando en la Escuela de Indias, de la que recuperas unos testimonios, ¿no? El tema de la consulta previa informada, el derecho al territorio y la no afectación, ¿no? Los derechos a la resistencia, ¿no?, y la CONAIE. Todo esto destacando, digamos, en Ecuador frente a su pasado y en el contexto nuestro americano, la importancia de que un estado como el ecuatoriano o el boliviano también reconozcan esta dimensión plurinacional en un grado que no se reconoce, por ejemplo, a pesar del avance con Andrés Manuel en México, ¿no? Sí, es una de las cosas que no han avanzado en el caso de los puntos que ha logrado poner sobre la mesa en el avance el gobierno de Andrés Manuel, ¿no? Otra posibilidad sería que estructuraras con base a una dimensión desde la condición misma shuari de los pueblos originarios, ¿no? Es decir, cuál es su población, cuál es su territorio, su himno y su bandera que presentaste al inicio, ¿no? Cuáles son sus condiciones de derecho, cuál es su lugar con respecto a las armas, ¿no?
y el derecho entonces al no tener un ejército propio, como son las naciones, ¿no? O sea, las naciones independientes tienen un ejército propio, ¿no? Es lo que reconoce la ONU, ¿no? Entonces, como tienen el derecho a participar en el ejército y a la vez a defenderse mediante otros mecanismos como la consulta previa informada, las formas de resistencia, ¿no? Ver cuál es la estructura que vas a darle. Ahora, seguramente te van a comentar compañeras y compañeros, ¿no? Tanto Shuar como no Shuar, que es importante tener una visión crítica del carácter del Estado y de la Constitución, ¿no? Sí, es decir, el Estado desde la perspectiva que lo hemos analizado, ¿no? Es no solamente como se suele concebir como el garante del interés general, porque en realidad se esconden los intereses particulares contra los cuales constantemente hay que manifestarse, y lo muestra el líder Shuar, ¿no? Es decir, aunque esa es la presentación ideológica del Estado, ¿no? En realidad el Estado como Estado burgués garantiza el interés particular de la clase capitalista, ¿no? Y de los neoliberales frente a los intereses de los trabajadores, del pueblo y de los pueblos originarios, Shuar y no Shuar, ¿no? Que son la mayoría, porque ese es el funcionamiento del Estado que garantiza no en la realidad concreta el interés general, sino el interés de los poseedores, porque el Estado descansa sobre las diferencias que ya están constituidas en la economía política, ¿no? Y tener una visión crítica de una serie de puntos al ir exponiendo es muy importante lo que haces, ¿no? No solo en Ecuador, sino en el concierto latinoamericano, ¿no? Pero tener esa perspectiva crítica, ¿no? De el carácter del ejército. La Constitución misma, pues, es lo que garantiza el poder actuar, pero es de facto, digamos, lo que instaura un orden sobre el cual te tienes que mover, y si no se mueve uno en ese orden, está, digamos, la legitimidad del ejercicio de la violencia, que se funda en los procesos armados que constituyen los estados, ¿no? Sobre cada punto hay que tener una visión crítica. Por ejemplo, la educación intercultural, ¿no? Bueno, la educación intercultural no solo con los Shuar, con los quichuas, acá en México, con todos nuestros pueblos originarios y 68 lenguas, ¿no? Donde entra la educación intercultural, desaparecen las lenguas y van disolviéndose la cultura. ¿Por qué? Porque se tienen que constituir procesos desde adentro, donde la interculturalidad viene del propio pueblo Shuar, desde el plan de vida Shuar, ¿no? Y los procesos de consulta previa informada, una cosa es el papel y otra cosa es la realidad. Entonces tenemos que tener esa visión crítica. De hecho, Sunki Chup, su tesis es sobre la crítica a la consulta previa informada en buena medida, ¿no? Entonces, que vayamos conjugando eso. En cuanto a el trabajo, hay que tener como transcritas las bases de los discursos que presentas de manera oral o en video, para que se entienda en sí mismo todo el escrito, y podemos hacer un agregado con la memoria, ¿no? De aquellos discursos son más importantes. Ahora es muy relevante que se escuchen, ¿sí? Se escucha muy bien el del líder en las negociaciones con la presidencia, ¿no? Está muy claro, está nítida la imagen y nítido el audio, pero los otros cuesta mucho trabajo entenderlos, y pues eso dificulta, ¿no? La percepción. O sea, está bien, ¿no? Pero tenemos que afinar la estructura, la discusión de los puntos. O sea, no puede ser un trabajo simplemente presentar los artículos de la Constitución, sino hay que presentarlos, discutirlos, darles contexto y criticarlos, y ver hacia dónde proyectar, como empiezas ya a hacer en lo que presentas, por ejemplo, al confrontar una realidad constitucional y el discurso del líder Shuar frente a la presidencia.
sin duda tienes como una parte importante también lo que sucedió en estos meses pasados y que está todavía sucediendo, ¿no? Del conflicto, de la toma de las calles y todo, y la negociación que está en curso, pues que tiene que ver justamente con consulta, con territorio, con afectaciones, ¿no? Entonces, tienes la idea importante, poderosa, los elementos de la Constitución, el conocimiento tú como militar de la importancia del aspecto del ejército, etcétera, ¿no? Una serie de cosas, nada más vamos afinándola, nos da muy bien tiempo de aquí a fin de diciembre de que se afine esta cuestión, ¿no? Y bueno, los demás compañeras y compañeros, adelante, que quieran comentar. Buen día. Buen día, buen Adelante, día. José. Buenos días, compañeros. Buen día, compañero del Ecuador. Felicitarle por el tema que nos ha expuesto. Muy interesante. Permítame decirle que hemos permanecido muy atentos a lo que sucede en Ecuador desde las jornadas pasadas de movilización social. El tema que hoy usted nos presenta nos ilustra un tanto más. Qué bueno que nos da acercamiento a la Constitución del Ecuador, que tiene unas características muy particulares, como bien lo decía el doctor Pedro, en concierto con otros países de América, y donde, bueno, pues la parte de participación de los pueblos originarios es muy importante. La CONAIE ha sido vanguardia en esa movilización social, con todo, y lleva incluso a hacer los planteamientos de un carácter social, y también con ello, bueno, pues cuestionar al poder ejecutivo local, y con ello, bueno, pues estar ahí haciendo planteamientos muy concretos, y esto, bueno, pues una referencia de esa relación de lo local y lo global cuando abordan temas con el Fondo Monetario Internacional. Al hecho, sí es muy ilustrativo, lo reitero, mis felicitaciones, y quizás con ello quisiera yo hacerle la petición que si pudiera ampliar un poco más su comentario en términos de la situación de los pueblos originarios en Ecuador en su conjunto, en la cultura Shuar, en específico, quizás en una parte cuantitativa, cuántos habitantes y la relación con la población del Ecuador, y con ello, bueno, pues también hacer una situación de proyección hacia el futuro, dado que hemos estado atentos porque corren días de esa negociación con los representantes del presidente, y que nos hemos preguntado, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para estar atentos, ser solidarios? Y qué bueno que se tenga esa conciencia social, cosa que nos llama muchísimo la atención. Felicitarle y hacerle llegar un abrazo. Muchas gracias. Bueno, gracias, compañero, por el comentario. Bueno, yo creo que me faltó algunos temas importantes. Bueno, como dice el doctor Pedro, trataré de hacer mejor y mejorar la tesis. Bueno, como a veces, como yo he estado un poquito decaído de enfermedad, entonces no pude hacer las cosas bien y terminar las cosas como debía ser. Pero de todas maneras trataré de mejorar y hacer bien el trabajo, más que todo sobre las leyes y la Constitución de la República que nos da los derechos. Pero tal vez por desconocimiento el gobierno ha tratado de violar todos esos derechos y la protección del pueblo indígena. Pero más adelante yo creo que con esto muchos compañeros amazónicos tenemos que saber nuestros derechos, porque muchos compañeros desconocemos a veces. Entonces ahora con el estudio que hacemos, nosotros hemos tratado de descubrir la realidad, quiénes somos y cómo y qué leyes nos amparan. Eso, compañero, gracias por su comentario, compañero.
¿Alguien más que quiera comentar, compartir, preguntar? Por ahí te comentan en el chat que Moisés, que gracias de la exposición, que felicitaciones, ¿no? ¿Quién más se anima pues al comentario? Buenos días, doctor. Compañero, buenos días. Buenos días, Pedro. Permítame. Marcelo, adelante. Gracias, doctor, por darme espacio voy a hacer un comentario sobre lo que el compañero Pedro Roberto dio su defensa de su tesis sobre los pueblos, la política de sobre los políticos de los pueblos originarios del Ecuador. Bien, es cierto, el compañero, bueno, presentó su tesis en defensa de los pueblos originarios del Ecuador. Para ir contextuando sobre este tema, creo que el compañero presentó 3 videos que en uno salió, apareció en la pantalla y en otro, bueno, se saturó, lamentablemente. Pero el compañero quiso decir sobre de la política, el cómo está estructurado el pueblo shuar. Nosotros hemos sido siempre unidos. Está escrito dentro de la Constitución de la República, pero la política no, siempre han tenido excluido sin hacer conocer a nosotros. Entonces, el pueblo, no todos los pueblos, o sea, no todas las comunidades, por desconocimiento, por falta de preparación, desconoce y hay unos pocos elementos que conocemos. Entonces, son ellos que hacen organizaciones de las comunidades, asociaciones, federaciones, todo de diferentes étnicos amazónicos para protestar nuestros derechos y a veces hemos ido hasta la capital de la República de Ecuador. Ya. Pero las políticas son así, ellos no cumplen, pero estamos en pie de la lucha. Está dentro de la Constitución y seguiremos insistiendo esos proyectos que nosotros tenemos y lo tienen y en cualquier momento se va a ejecutar y se va a cumplir y en algunos depende del gobierno, depende de los políticos que ejercen y también en algunos aspectos sí hemos logrado porque en la parte política los compañeros míos, los étnicos, no solamente en Shuar, sino en Quichua, Guaus, Achuar, todo lo que es las 7 nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana, han desempeñado cargos públicos como ministros, como gobernadores, como asambleístas, alcaldes, concejales, vocales, etcétera, etcétera. Y bueno, y eso es lo que nosotros siempre estamos en pie de la lucha y a las comunidades de interiores también depende del dirigente quién está encabezando, pero siempre hemos sido unidos y por eso es que mantenemos y algunos nos han utilizado, nos han manipulado. Un ejemplo del compañero que presentó sobre de la escuela de Ibias. Entonces ellos han copiado, han cogido a los jóvenes nativos. Sabemos que los pueblos originarios hemos sido siempre unas leales, unas personas guerreros y valerosos siempre. Entonces ellos han cogido, han puesto su nombre, Escuela de Ibias, y ellos en otra parte como que nos utilizan. Claro, públicamente hacen sus publicidades como que nos favorecen, pero ellos copian, llevan todos por sus intereses políticos. Pero sería lo lógico, como usted dice, doctor, algún día tener nuestra propia escuela y mantener y decir de que estos somos. Y siempre hemos sido así en algunos, dependiendo de los políticos que han venido ejerciendo. Eso sería mi criterio personal, doctor y compañeros, y quisiera que también expongan sobre el compañero que expuso su defensa de su tesis. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Sí, definitivamente, bueno, es ya una tarea no solamente de análisis político, sino de práctica política, ¿no? En el sentido
de que todos los pueblos de nuestra América necesitamos como tener las condiciones para defender. Ya conocemos la historia, digamos, de las constituciones y los estados y las relaciones del capital. Entonces, teniendo esa conciencia, cómo ir lo más adelante posible en el caso de las nacionalidades ecuatorianas y del pueblo shuar, ¿no? Ustedes tienen como Bolivia la ventaja de una constitución progresiva con respecto a los pueblos originarios, pero de ahí a hacer valer, ¿no? Hay un trecho, ¿no? Y entonces, claro, si no hay claridad, peor tantito. Entonces, por eso la tesis de Pedro es muy importante en el sentido de plantear la necesidad de una defensa radical desde la misma legalidad de los territorios shuar, y no solo shuar, quichuas y de todas las nacionalidades, porque si el territorio se ve minado, como sucede en gran parte del continente, finalmente la base material de reproducción del pueblo shuar se afecta y no va a poder persistir, ¿no?, en el tiempo largo. Y la educación es el otro punto clave, porque ahí reside la identidad y la reproducción de la cultura. Y entonces, si la dejamos en manos del Estado, lo que pasa es que entra en un proceso de castellanización más fuerte, que ya está en curso, por supuesto, tanto en el pueblo shuar como quichua, ¿no? Se dice que en regiones como Saraguro y estas que son de gran peso quichua, ¿no?, el 80% de la población hablaba quichua hace 40 años, ¿no? Y al entrar la educación bilingüe, el quichua prácticamente se ha extinguido en una gran parte de la población, y hoy son 20% o poco más de hablantes plenos de quichua, ¿no? Entonces, ambos aspectos, ¿no?, son cruciales: la defensa territorial, la radicalidad del reclamo frente a la sola nominación de la consulta previa, sin que sea realmente una consulta previa y sin que sea realmente un límite a la expansión del capital, de las mineras, de las petroleras, del neoliberalismo, ¿no? Entonces, la tesis es muy importante, pero tiene que tener un punto de vista muy claro y muy crítico, porque de otra manera damos entrada, pues, ¿no?, a que las cosas sigan y a que no se ponga un alto definitivo a este rejuego de la política, que finalmente es el rejuego entre el poder material y económico del capital y la condición de los pueblos originarios, ¿no? Adelante, Sunki. No sé, ya abriste el micrófono, pero no se te oye si subes el volumen. Sunki Chup, si subes volumen. ¿Sí me escuchan? A ver, creo que sí, un poquito. A ver, habla. ¿Sí me escuchan? Adelante, a ver, empieza a hablar ya. Sí, ya se escucha. Bueno, gracias. Sí, la escuchamos. Gracias, buenos días, Pedro. Gracias, exposición del compañero. Ha hecho todo el esfuerzo, y realmente hacer ese tipo de actividades es bastante complejo, entonces hasta acomodar, y nos ha tocado un tiempo bastante acortado para desarrollar todo ese tipo de investigaciones, que es bastante amplia. Por todos, estamos haciendo todos los esfuerzos para hacer de la mejor manera, sacar todas las informaciones. Un poco para comentar, y también de lo que estaba mencionando el compañero, el nombre de Ibia en el ejército. Bueno, el significado de Ibia para nosotros es un ser exterminador. Entonces, bueno, ellos querían sobresalir como ejército, tal vez lo que pusieron eso. Pero para nosotros, para los shuar, Ibia es el exterminador. Entonces, actualmente, el ejército ecuatoriano, y a pesar de que los pueblos originarios de todo el mundo de existir
y de derechos más, y el ejército ecuatoriano, y en todos los países son para que puedan maquinar a su propio pueblo. Entonces, es bastante contradictorio. Compañeros, ustedes han sido militares por mucho tiempo y saben muy bien exactamente. Entonces, es bastante complejo la situación de todos los pueblos originarios, siendo los pueblos originarios despojando a su propio pueblo. Entonces, ha sido bastante crítico en todos los países. A pesar de que hayan derechos, inclusive espacios para solo han sido cumplidos, solamente han sido teorías en todo el mundo, en todas las nacionalidades. Eso es bastante crítico y eso es lo que sí comentar en todos los encuentros que he participado. Entonces es uno de los complejo la situación y no sé cuál está la ruta de todos los pueblos existentes. Por más que estemos luchando, por más que estemos levantando, por más que estemos derramando sangre, y así hemos logrado una parte que nos cumpla, que nos obedezca la petición de los pueblos. No solamente en Ecuador aquí en la Amazonia cada vez está más tensa la situación. Aquí, por ejemplo, aquí en la cordillera del Cóndor, donde dice el pulmón del mundo, concesionado por las mineras. Entonces, cada vez las cosas van a volverse más serias. Para completar, la educación bilingüe es una de la conquista. Se intentaron crear, porque no pudieron convencer a los pueblos originarios, entonces dijeron, creémosle una educación bilingüe acorde a la realidad del pueblo, ¿para qué? Para que podamos enseñar el idioma español y el idioma universal, y de esa manera convencer a los líderes, porque cuando se educa, ya no van a hacer lo mismo que los abuelos. Entonces, de esa manera crearon la educación bilingüe y para nosotros era excelente una educación, y los no son educados o los que son formados no tienen el mejor futuro. Eso le metieron en la mente de todos los pueblos. Pero lastimosamente la educación fue quien nos destruyó todo. Pero por más que nos haya destruido, continuamos con el mismo sistema, reinándonos de que la educación es el pilar fundamental. Claro, una cosa es educación, otra cosa es educación académica. Entonces, solo eso quería hasta el momento compartir, porque hay muchos temas que abordar, pero en concreto me quedo con estas. Gracias, Pedro. Gracias, Unki. Sí, pues definitivamente, o sea, el ejército y la policía, pues son los que tienen el monopolio y derecho a la violencia, ¿sí? Entonces hay que tenerlo claro, y el Estado, pues es un Estado capitalista, ¿no? Aunque tenga esta constitución progresiva. Y la parte de la educación sí es bien importante porque ya en otros pueblos hemos vivido esa experiencia, ¿no? Y justamente si no hay movilización de la cultura y del pueblo, en este caso Shuar, ¿no? Pues no se consigue que persista la cultura y la lengua, ¿no? En México yo les podría decir que prácticamente el único pueblo que está, ni siquiera que ha logrado, que está empezando a conseguir algo, es el pueblo maya, ¿no? Sí. Y de ahí en fuera, pues los demás, las educaciones bilingües implican la caída de la lengua, porque es necesario que los pueblos asuman plenamente la enseñanza y que coloquen en el centro su lengua y su cultura desde sí mismos, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo en una universidad intercultural bilingüe, ¿no? Pero en realidad no es bilingüe, es castellana, ¿no?
y pues va haciendo que se mine todo el occidente sobre la cultura purépecha y en realidad no hay condiciones de reproducción desde adentro de la misma cultura y con el paso de los años incluso ya no es para la población purépecha, sino es más bien una universidad mestiza en la que eventualmente hay un pequeño grupo de hablantes de purépecha. Es un problema mayor, ¿no? Muy complejo, pero si no lo tomamos los pueblos en las manos, pues nunca va a funcionar, ¿no? ¿Quién más quiere comentar? Permítame, doctor, sobre el compañero Tsunki. Bueno, permítame exponer. Sí, levantó la mano Hugo. Si quieres tú breve y luego Hugo. Adelante, Marcelo. Gracias, doctor. Gracias la observación del compañero Tsunki. Felicitaciones. Es verdad lo que el compañero cuestiona sobre de Libia, ¿no? El Libia nunca fue bueno. Entonces es un tenso, un amplio que tiene que contar, ¿no? No estoy de favor de los soldados, de los militares, sino que yo pongo ejemplo por qué ellos intervinieron y ponen ese nombre para valorizar y manipular y así engañarnos, bien como usted nos cuestiona. Y eso lo sabemos, lo reconocemos, que siempre hemos sido manipulados y por sus intereses políticos, en son de que están al lado a favor, pero no, con doble sentido. Eso estamos de acuerdo, pero tenemos que seguir puliendo ese caso. En verdad, nosotros siempre decimos del pueblo progresivo, ¿no? No podemos estar al lado del capitalismo. Y por otro lado, tenemos que seguir uniéndonos. El compañero que cuestiona esto no se está cumpliendo, está dentro de la Constitución amparada, están escritos, pero ellos no cumplen. Violan ese decreto y nos siguen. Compañeros, saben lo que está pasando en Morona, Santiago, y lo sabemos lo que está pasando. Y es algo crítico. No cumplen los políticos y siempre nos están excluyéndonos, nos están humillando, pero no tenemos que dejarnos, siempre tenemos que estar unidos para seguir luchando. Algún día sabemos que vamos a lograr nuestros objetivos. Por ende, estamos en una formación. Con este conocimiento que tenemos que organizarnos, formar un equipo y enfocar, hacerle conocer a las comunidades cuáles son nuestros derechos, inculcar y enseñar a ellos para que a su vez, unidos con el pueblo, con las comunidades, y vamos a seguir adelante. Eso sería, doctor. Bueno, gracias al compañero que también está ahí en pie de la lucha, el compañero Tsunki. Eso lo sabemos, lo que está pasando en Morona, Santiago, y estamos en un perjuicio lamentable hablar sobre esto, lo que está pasando en nuestras comunidades. Muchas gracias, doctor, muy amable. Hugo, está cerrado tu micro. Muy buenos días, compañeras y compañeros. Felicitar el ámbito de la exposición, que para nosotros es muy ilustrativo y evidentemente de ejemplo del proceso que se está desarrollando con los compañeros. Quiero felicitar este esfuerzo que se hace y yo quisiera comentar en un ámbito de la experiencia que está desarrollando con los compañeros Schwartz y con otros compañeros a nivel de América y de Iberoamérica, el sentido del fortalecimiento de los pueblos originarios.
Acá en México, por ejemplo, el avance que ustedes tienen en un ámbito jurídico, hay un retraso importante en las diferentes culturas, en las diferentes comunidades, para reivindicar el sentido de nuestros derechos, de los pueblos originarios y el derecho de la autodeterminación de ellos. Exactamente, hay un sentido ya por parte de la Suprema Corte de Justicia donde hay limitación en el sentido de la autodeterminación de los pueblos, donde ustedes ya como ejercicio pleno de poder generar condiciones ante el gobierno, eso ayuda mucho a la experiencia y al fortalecimiento de las comunidades. Ahorita hay un señalamiento por parte del tribunal donde limita el sentido de la autodeterminación, fundamentalmente en este ámbito que decían sobre el asunto de por acá le llaman a algunos guardias comunitarias, algunos le llaman el asunto de lo que tradicionalmente genera la comunidad como parte de la vigilancia de del mismo territorio. Hay limitaciones y tiene que ver en un contexto muy puntual que va encaminado al sentido de la limitación o de la regulación entre Estado y comunidad indígena. Hasta dónde el Estado y la política neoliberal plantea el sentido del control y hasta dónde tiene la libertad de los pueblos. Es ahí creo que fundamental el sentido de la reflexión y el sentido de la experiencia que ustedes están generando a partir del elemento básico de la educación. La educación, si no hay una educación que nos permita generar el sentido de la identidad, que nos permita generar el sentido de los sentimientos de arraigo y los sentimientos de nuestro origen, vamos a estar condenados al sentido del sometimiento de la política neoliberal en un ámbito de la castanización y el sentido de sacar el arraigo de las comunidades. En particular, en el caso de las comunidades purépechas de la región de donde andamos, pues sí hay un sentido bilingüe, como le plantean ellos, pero en los hechos está muy desfasado y además muy desgastado y muchos no se plantean, no hay una supervisión como tal. Esto me parece muy fundamental porque en algunos estados, como en el estado de Oaxaca, tienen un ámbito jurídico muy avanzado, muy importante, todo el ámbito de las leyes, y son las comunidades que permiten el sentido del rescate y la defensa de estas. Acá, en el caso de Michoacán, hay mucha fragmentación, y eso limita el sentido de poder generar un sentido de articulación entre el Estado y las comunidades, pero otro es el ámbito federativo, es decir, la Constitución, hay limitaciones de tal grado que la Suprema Corte de Justicia limita o quita los derechos en un ámbito universal y lo manda al Estado, y el Estado evidentemente genera su fragmentación a las diferentes comunidades de acuerdo a su planteamiento y a su criterio. Creo que es una lucha muy grande que se tiene que desarrollar, que se tiene que plantear. Esto originado por muchos elementos jurídicos, pero uno de ellos que tiene que ver con el asunto de la comunidad indígena de Jarácuaro, donde el presidente municipal, emanado de Morena, hace una controversia constitucional para el sentido de que no se les dé el presupuesto directo a la comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no intervendría el municipio en el ámbito de la administración de los recursos que le tocan a la comunidad. Una comunidad un poco más, un poco menos de 3,000 habitantes, de un universo de unos 20,000 en el municipio, o sea que sí tiene una importancia
el sentido de la forma de organizar y de administrar el sentido de los recursos directos, digámosle así, que en el caso de Michoacán sí lo permite, en algunos estados no los permite, o tienen otras modalidades, en el caso de Oaxaca, tienen otras modalidades de aplicar sus recursos vía municipio y vía estado. Entonces, este tipo de experiencia y este tipo de exposiciones que ustedes nos están comentando, compañeras y compañeros, para nosotros es nutritivo porque tiene que ver, evidentemente, son condiciones totalmente, son condiciones diferentes porque hay un número mayor de hablantes y hay un número de participación política activa que generan en el ámbito de la defensa y aún más, en muchos de los casos, ya la toma del poder. Entonces, creo que la toma de decisiones en un ámbito político, en un ámbito mayor. Creo que es importante, felicito al compañero, a los compañeros que hacen este esfuerzo de exposición y valga el asunto del intercambio porque es un ejemplo que nos permite fortalecer el asunto de la determinación desde el ámbito educativo hasta el ámbito económico, que el ámbito económico es fundamental para el asunto de la transformación y para el asunto de el fortalecimiento de nuestras comunidades. Compañeras y compañeros, un abrazo excelente y desde Michoacán un abrazo a todos y a todas. Muchas gracias, Hugo, importantísimo. Miren, yo creo que una de las experiencias más importantes de esta educación mutua aquí en el seminario es que muchas veces los pueblos no avanzamos porque estamos desconectados, ¿no? Aquí, como sea, estamos en una conexión virtual, pero que a mí me parece muy importante, ¿no? Y hay cosas donde de un lado se tiene mucho más desarrollo y entonces el otro puede aprender o instrumentar la manera de avanzar. Y en estos casos que comenta Hugo, para Ecuador es fundamental, ¿no? O sea, si en algún caso no tenemos la posibilidad de mandar presupuesto directo para la comunidad, hay que hacerlo, porque si no tenemos esa economía, pues no podemos reproducir de la mejor manera el trabajo de la comunidad. La otra, la educación, ¿no? O sea, que el ámbito legislativo y práctico esté en favor de la educación shuar para los shuar, ¿no? Y el otro punto es las condiciones de defensa, más allá del Ejército Nacional, ¿no? Para la defensa comunitaria desde sus propias fuerzas, ¿no? Son tres aspectos que se han desarrollado en México, ¿no? Y que podrían ser útiles para el caso ecuatoriano, que en general en todos estos ámbitos tiene mucho más desarrollo, ¿no? Pero a lo mejor estos puntos son útiles de hacer esta cuestión comparativa para buscar el mayor desarrollo de todos nuestros pueblos desde nuestra propia condición particular. No sé si alguien más quiere comentar. Pedro, si me permites hacer un comentario. Adelante, José, y contigo yo creo que vamos cerrando. Adelante. Sí, agradecerles los comentarios que se han hecho, todos muy importantes. Esto último que menciona el doctor Pedro nos da motivo a tomar la palabra nuevamente y quizás compartir con ustedes unos planteamientos que hemos hecho con el conjunto de organizaciones sociales en México, y es el tema de la autogestión. Ciertamente al Estado, bueno, pues tiene su papel, así como todo su aparato administrativo de gobierno, y tienen sus objetivos muy específicos. A las comunidades, a las organizaciones sociales, pues también tienen a desarrollar tareas mucho más importantes, y con ello, bueno, pues está el sentido de la autogestión. Y efectivamente sería craso error dejar al Estado encargar temas tan importantes como es los que tienen que desarrollar las comunidades. Esto lo compartimos muy respetuosamente a razón de que efectivamente con o sin las comunidades tienen que desarrollar su propia vida y está en esa lucha de lo local y lo global. Es ahí donde empieza la soberanía y donde empieza una serie de
acciones y de aportaciones de las comunidades de manera muy, muy importante. No solamente desde el sentido del alimento diario, cotidiano, y aquí la lógica está en el sentido de producir lo que consumimos, sino también incluso en el ámbito ya educativo de identidad como pueblos, donde los pueblos mismos estén asumiendo su historia, su capacidad de decisión e ir hacia adelante. Ciertamente hay condicionamientos externos, pero aún más con ello los pueblos tienen la capacidad, así lo vemos, así nos da esperanza de atreverse a construir su historia, su futuro. Con esto, bueno, pues está en el sentido de intercambiar las experiencias de pueblo a pueblo. En América son importantísimas y con ello, bueno, pues estar en este diálogo. A mí me emociona escuchar a un compañero de Michoacán con toda al aporte del pueblo purépecha, como escuchar a un pueblo de Ecuador, a un compañero del Ecuador, con toda la aportación del pueblo Shuar. Es un diálogo que ahorita estamos desarrollando y que tiene una situación intensísima, y sin dejar de mencionar a los mayas y a los otros tantos pueblos de toda América, en los cuales tendrán cosas que aportarnos y que también lo hacen frente al mundo occidental. Y vamos, ¿por qué no hacerlo así? Vamos, incluso hago mención, se me viene a la mente de manera inmediata, el aporte de los mayas con el cero, en una situación importantísima, esa forma de ver el mundo, las estrellas, ver su vida y sus maneras de organización social, así como hoy por hoy los pueblos que están ahí aportando y frente a retos tan grandes como es la globalización, que no es otra cosa más que el imperio, el capitalismo imperialista. Tenemos que asumir una serie de acciones, de capacidad de decisión, y con ello, bueno, ubicarlo en ese sentido. Y subrayar, es el hecho de la autogestión. Es en el sentido que la autogestión sea la herramienta, una de las herramientas fundamentalísimas, a lo mejor no la única, pero sí la herramienta fundamentalísima con lo cual los pueblos construyen su presente, conocen su pasado y también con ello se atreven a construir su futuro. Muchas gracias, compañeros, muy amables. Gracias, José. Sí, muy importante. Ustedes como ecuatorianos pues tienen la ventaja de que la autogestión la pueden ejercer desde un amparo legal, ¿no? Bueno, pues dos cuestiones. Si Pedro quiere tomar la palabra para hacer un cierre de su exposición, ya habiendo escuchado los comentarios, y quería preguntarle a Ana, ¿sí me escuchas, Ana Alpuche? Para ver si tú puedes exponer el sábado próximo. Hola, doctor, buen día. Sí, lo Bueno. escucho. ¿Qué cree que todavía estoy trabajando en mi tema? Quería ver si me podía dar otra semana más. Ok, sí, no, pues lo que cada quien requiere, voy a buscar entonces en el chat a ver quién más puede exponer el sábado. Ya Lino aceptó exponer el lunes, entonces necesitaríamos a alguien el sábado. Si no conseguimos a alguien que ya esté en condiciones el sábado, yo les aviso, ¿no? Pero bueno, voy a tratar en estos días de ver quién de los más avanzados está en posibilidades de exponer el sábado. Gracias, Ana. Adelante, Pedro, si quieres cerrar. Bueno, doctor, agradeciendo a todos los compañeros por el comentario han hecho sobre mi trabajo. De todas maneras, yo quedo agradecido. Bueno, como humano he cometido algunos errores. Trataré de mejorar los errores que he tenido. Y así mismo, el trabajo que yo he realizado, doctor, es sobre las leyes que la Constitución de la República nos da el derecho. Pero nosotros creo que las comunidades desconocemos porque el gobierno todas las veces viola las leyes. Entonces nosotros ahora como estudiantes de la universidad que ustedes nos han dado, nos hemos empapado esas leyes que han estado ocultos, escondidos porque el gobierno no cumple las promesas. Ahora mismo lo que está pasando en la extracción del oro en la Amazonía por Santiago es algo terrible, pero las autoridades, los dirigentes de nuestra organización mismos son corruptos, se han metido en la corrupción. Este gobierno neoliberal
de Lazo corrompe y compra a los dirigentes, especialmente, voy a decir, en la Federación Shuar. Ahí tuvieron una reunión hace un mes, no sé cuáles son los motivos, y este señor fue destituido por la comunidad indígena amazónica Shuar. Pero nuevamente el gobierno, después del paro, volvió a reintegrar la oposición. Entonces él es el cabeza principal de la corrupción dentro de la comunidad de Shuar. Y de ahí él corrompe a otros dirigentes como asociaciones, bueno, los dirigentes que están ahí. Entonces esos son problemas que nos ocasionan y ocasionan a las comunidades. Eso es lo que todo puedo decir, doctor, y yo quedo agradecido. Y bueno, trataré de hacer. Y en próxima semana, si no pasa nada, mandaré el folleto de esta investigación que he realizado para que usted me corrija los errores que tengo, doctor. Me quedo agradecido. Muchas gracias, Pedro. Pues ahí vamos avanzando. Ya tenemos varios trabajos en un proceso muy cercano a poder concluir y esperamos seguir eso. Entonces avisamos, ¿no?, sobre el sábado quién expondría, ¿no? Y el lunes ya tenemos a Lino, ¿no? Y pues gracias a todas y a todos por su participación, sus comentarios. Nos vemos el próximo sábado. Que estén muy bien. Igualmente, doctor, para usted. Buen inicio de semana a todos. Buenos días. Igualmente. Buenos días.